Y ahora sí, le damos la bienvenida al doctor César Azabache, abogado penalista, para revisar los pormenores de este pedido de extradición tan esperado en nuestro país, para que pueda el presidente Alejandro Toledo someterse a la justicia, que creo que es lo que corresponde, debido a las graves acusaciones que pesan sobre él. Es decir, todavía no se puede declarar que es culpable de nada, pero sí tiene que afrontar la justicia en nuestro país y asumir este proceso, sobre todo al tratarse de un expresidente. En efecto, hay que tomar en cuenta además que si separamos, insisto en hacer esto siempre, si separamos los casos de esta tanda en dos grupos, los vinculados a elecciones y los de obras públicas, pues entonces el de Alejandro Toledo es sin duda el más avanzado, que compromete sobornos directos, ¿verdad? Recordemos que la historia original de las revelaciones de Odebrecht de aquel diciembre del 16, se refería directamente a dos casos, Metro de Lima y la CIRSA. De modo que este caso tiene además mucho significado respecto al fundamento del proceso. Y es entonces probablemente, junto con el caso Humala Heredia, el primero que tendría que llegar a juicio, ¿no? Antes de entrar al detalle de cómo ha avanzado este proceso en las diferentes instancias y hacer las observaciones del caso, que además reclaman los abogados defensores de Toledo, quisiera que nos ayude a entender por qué está en dos fiscalías diferentes un mismo caso. Ecoteva tiene solo la parte de lavado de activos, además, con el antiguo código, está a cargo del fiscal Germán Juárez y es el que está más avanzado. Y este tiene que ver con el lavado de activos que se hizo a través de la empresa Ecoteva en Costa Rica y que termina con el pago de algunas propiedades de Alejandro Toledo y esta historia que ya conocemos. Pero cuando aparecen las declaraciones de Jorge Barata en las que él dice que pagó 20 millones para hacerse de la licitación de las IRSA en el gobierno de Alejandro Toledo, este ya es otro delito y configura corrupción. Entonces, esa otra parte del proceso, que es el origen ilícito del dinero que finalmente se lava a través de Ecoteva, está en la Fiscalía de lavado de anticorrupción, esta Fiscalía Especial que ve el caso Odebrecht, que lidera Hamilton Castro. Explíquenos por qué se da esto y cómo se resuelve, ¿no? ¿Cómo se resuelve, no? ¿A dónde va a llegar? Es un gran punto porque también el caso Humala Heredia tiene dos partes, ¿no? Hay una referencia en el caso Humala Heredia al posible uso de las influencias que se adquirieron por los 3 millones de campaña en el incidente del gasoducto del sur, que tiene un procedimiento paralelo que no incluye originalmente Humala y Heredia. Sí, esto es fuente de muchísimas confusiones y no solo para nosotros, para cualquier observador imparcial. Desde mi punto de vista, además, esto no debería estar pasando y no hemos podido, sin embargo, resolverlo. ¿Qué ocurre? Ocurre que, por desgracia, nuestro sistema legal, especialmente en Lima, divide las competencias de las fiscalías y asigna reglas de procedimiento distintas a los casos en función al delito que se comete. Entonces, en la época del caso Kimper, por ejemplo, se habilitó el código del 2004, el más moderno, el revisado, para los casos de corrupción, pero no se le habilitó para los casos de lavado de activos. Las fiscalías, desde ese momento, se dividieron en dos grupos. Claro, cuando comienza esta ola de procedimientos, pasa que aparecen cargos que entremezclan hechos de corrupción con hechos de lavado de activos. El sistema no estaba preparado para eso. El sistema ha estado y sigue distribuyendo competencias en razón de delitos y, en consecuencia, no pudo resolver el hecho de que el caso Ecoteva estuviera ya a nivel judicial, mientras las investigaciones nuevas derivadas de los sobornos del año 2004 comenzaban desde cero. ¿Qué puede pasar si en algún momento en el proceso de corrupción se necesita contar con el proceso de lavado posterior? Es decir, yo quiero demostrar que el dinero que se pagó finalmente sí lo recibió el mandatario, y aquí están las pruebas, pero está en otra fiscalía. Y a la inversa también. Por supuesto. Si es que los 3 millones que paga Barata para el auspicio a la campaña nacionalista finalmente termina con favorecimientos en el gasoducto, que es el caso que está en anticorrupción, yo, fiscal anticorrupción, puedo utilizar el origen ilícito del lavado de activos para demostrar el círculo. IRSA, ¿no? Acá otra pregunta más.
si a Barata se le dan beneficios en lavado de activos y esta declaración sobre los 3 millones no puede ser utilizada en su contra, puede entorpecer al fiscal de anticorrupción en el momento que él tenga que demostrar el origen de la coima que se pagó para favorecer a Odebrecht en el gasoducto? De hecho, yo creo que esta división es uno de los factores que explica el innegable retardo que estamos padeciendo para llevar estos asuntos a juicio. Creo que los dos fiscales, Juárez y Hamilton Castro, han hecho trabajos extraordinarios cada uno en su competencia. Claro, lo que pasa es que Juárez está más avanzado, efectivamente, porque tiene el caso de Coteva hace mucho tiempo. Porque tiene más tiempo, y de hecho ya suplió... Ya van a acusar, dicen, en un mes. Correcto, y ya es que ya suplió la ausencia de declaración de Barata, yéndose a Brasil a tomar una nueva declaración de Barata. Pero en general creo que el sistema pierde mucha energía y mucho control sobre sus propios planes, manteniendo esta división en dos casos, cuando fácilmente podríamos estar hablando de una sola investigación organizada a partir... Pero ¿cuál es de la los verdad ahí 4 según millones. su criterio, doctor? Y esto se lo pregunto porque es muy interesante, ya que el presidente del Poder Judicial en su momento ha dicho que deberían unificarse los dos casos. Yo creo lo el mismo. fiscal de la Nación dice eso es imposible, nosotros no Lo podemos. que ocurre es que tenemos un problema legal, es decir... Por eso, entonces no tiene tenemos- razón Pablo es que Sánchez. Todos tienen razón. El sistema recibió estos casos mal organizados. Lo que no hemos podido hacer, porque eso requeriría además la intervención del Congreso, es resolver... No, olvídese, están esta- ocupados en otras cosas. Por desgracia, porque para el momento en el que se presenten las acusaciones, lo ideal Al Congreso le tendría que conviene, ser... doctor, al Congreso le conviene que haya confusión Sí, y me que sea parece- difícil. Y eso me parece un verdadero espanto. Claro, porque en pero el es momento en evidente, que se ¿no? presente la acusación, lo mejor sería que haya una sola narrativa consolidada que en efecto englobe toda la Claro, este historia grupo de este fiscal ad hoc fraude. debería tener todo, ¿no? Por Pero no supuesto. es el caso. Hamilton No Castro- es un grupo especial, en realidad es una fiscalía En realidad anticorrupción más. hay dos grupos especiales y lo peor es que también hay dos procuradurías, ¿ah? Porque el caso por lavado de activos lo sigue un abogado del Estado distinto a el que sigue los casos de corrupción. Claro, y a veces las declaraciones que hace el procurador de No- de un lado no empatan de con las del anticorrupción perjudica al de lavado de activos. Y por ejemplo, ahora que la Suprema ha resuelto esta primera parte de la extradición, porque esta se refiere al caso de Hamilton Castro, la propia Suprema ha tenido que citar partes del expediente del caso de Coteva. Claro, ha declarado, bueno, en realidad esto no es parte del procedimiento que está aquí, pero hay que mencionar que, porque como bien has dicho, la historia completa del caso, sin extralimitar sus bordes, comprende tanto el origen de los fondos y esa sesión clandestina de noviembre o finales del 2004, En Río de Janeiro. correcto, como la circulación de los fondos hasta la oficina del edificio Omega, me parece Claro, que se llama Omega, la propiedad en y la Casuarinas, propiedad en Casuarinas. pago a la hipoteca de Punta Exacto. Sal. Entonces, de hecho, pongo un ejemplo, si el caso de extradición se limitara a la resolución que la Suprema ha sacado ayer, por ejemplo, y se ganara en los Estados Unidos, todavía el Estado tendría que ampliar la extradición para comprender el destino final de los fondos. Porque como todos sabemos, a partir de la aprobación de una extradición, el Estado que la concede se convierte en el factor de limitación de lo que se puede pedir. Pero sí tienen los mismos en el- delitos allá. no, por supuesto, pero a lo que voy es a que en Están este trayéndolo instante por están la trayendo coima. por la primera parte. Y el No es caso cierto, por completo los 20 tiene dos millones. partes, exacto. Pero el caso que está más avanzado es Ecoteva. Es el otro, y ese va a no acusar está. y no va a poder procesarlo hasta que llegue el otro cuadernillo Exacto, de extradición. con lo que estamos generando un entrampamiento innecesario. Creo que esto no es culpa de nadie, repito, pero sí es responsabilidad del sistema no poder tener una ley clara que sintetice la forma de vincular estos dos tipos de procedimientos, por lo menos en el momento en que se presenta acusación. Porque estoy seguro que cuando se empiecen a discutir estas cosas en el marco del juicio de extradición, esta división, repito, desde el punto de vista del derecho comparado, injustificable, va a producir problemas. Y sin embargo, no tenemos, insisto en esto, una ley del Congreso que sintetice esto y permita llegar a una solución clara de cara al futuro y de cara a un juicio que no se puede partir en dos. Hay que esperar sentados, creo, para esa legislación Espero nueva. que no. Espero que no. Faculte a la Yo creo que lo Fiscalía. que hay que hacer- además escuchamos los discursos del Congreso que Sí, atacan sí, directamente sí. al fiscal de la Sí, Nación. sí. Lo han Pero- querido acusar constitucionalmente. Acabamos de escuchar a Mauricio Mulder decir que hay una Pero, por persecución Dios, están llamando en al contra de fiscal Alan García de la Nación, Fiscalía. están llamando al ¿Usted fiscal de- cree que le van a dar más herramientas a la Fiscalía A ver, para que hagan sus a ver, trabajos de yo investigación? Estoy totalmente de acuerdo que el Congreso está fuera de tono en este asunto. Acabo de ver una noticia que indica que están llamando al fiscal de la Nación para que le explique al Congreso por qué asigna facultades a los fiscales de investigación. Por Dios, es una competencia constitucional del fiscal de la Nación. Jenny Vilcatoma, pues. Es que no puede ser, pues. O sea, no puede ser.
Una más de Jenny Vilcatoma. Menos en este momento, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó con los procuradores, doctor? Usted era procurador, teníamos procuradores de alto nivel, el mismo José Ugaz, etcétera. ¿Quién más? Vargas Valdivia. ¿Qué ha pasado con los procuradores que tenemos ahora, procuradores que no dan la talla? No quiero que usted hable mal de nadie, pero le digo que el sistema no funciona ahora. Cierro comentario anterior para tomar este. Yo creo que el Congreso, por más que no nos guste y por más que esté disperso en su agenda de prioridades, tiene que terminar de visualizar que resolver ese tipo de problemas por leyes es la razón por la que están elegidos. Pasemos a lo otro. ¿Qué pasó con la Procuraduría? Primero, yo creo que en realidad la imagen de la Procuraduría del 2000, ya antigua, corresponde a un momento en que el Ministerio Público no podía tener un protagonismo activo o suficiente en los casos de corrupción de aquella época. Era un Ministerio Público intervenido, con una fiscal de la Nación a la que se le terminó mandando detención y con muchísimos magistrados Entonces hizo las veces de fiscales anticorrupción. En muchos sentidos no hicimos las veces de los fiscales, pero sí comunicamos llenaron un vacío. El estado del sistema a un nivel que tendría que haber asumido la Fiscalía y que no podía. De modo que de alguna manera, en efecto, llenamos un vacío. Por eso mismo la imagen o la idea del primer proyecto de Procuraduría era transitorio. Ugaz y yo estuvimos 1 año y medio y nos fuimos. Claro, irnos era un poco dar la señal de reempoderamiento al sistema. Pero pelearon desde adentro, pues. Correcto, pero... No se la esperaban esa. Pero la idea era fundamental. Salirnos. Claro, usted dice que ese episodio nefasto de nuestra historia requirió de algunas acciones que ustedes ocuparon para llenar vacíos que no había. Pero de manera transitoria, en la Fiscalía no había posibilidad. Lo malo, desde mi punto de vista, es que ese reempoderamiento de la Fiscalía, que creo que ha asumido en muy buena parte, no ha producido una recolocación de las procuradurías en su verdadero papel. Y todavía claro, que es cautelar los intereses del Estado, las reparaciones civiles. Reparaciones civiles y encargarse de la dimensión patrimonial. Todavía los tratamos como si fueran fiscales 2. Así es. Y eso es nefasto. Pero esa es la idea que tiene Jenny Vilcatoma, pues. Bueno, pero es una idea que hay que abandonar porque es equivocada, es incorrecta y produce impases como este. Un Congreso de la República queriendo emplazar al Ministerio Público para que dé cuenta sobre cómo organiza sus casos. Eso no es competencia del Congreso, es una competencia constitucional de la Fiscalía de la Nación y sobre eso no tendría por qué dar cuenta. Vamos a repasar ahora todas las instancias del proceso de Alejandro Toledo, porque ellos aducen que hay varios vicios. En los escritos hay errores. Quiero que usted nos ayude a entender cuáles podrían ser estos errores en el pedido de extradición que ahora están utilizando, pues, obviamente los abogados de Alejandro Toledo para traerse abajo todo el pedido. En general, hay que separar dos cosas. La resolución de la Suprema que estamos revisando en estos días comienza a hacerlo con claridad, ¿no? Hay una discusión... Recién, entonces usted es consciente de que el proceso no ha sido muy claro. Por supuesto. Es que estamos arrastrando muchas confusiones en el modo en que abordamos la cuestión sobre las detenciones. ¿Cómo empieza el proceso? Porque ahí está el origen del problema. En realidad el origen del problema está en el mandato de detención. Correcto. ¿No? El proceso comenzó un poquito antes. Pero ¿qué pasa con los mandatos de detención? La Fiscalía ha venido a lo largo de todo el 2017 lanzando una teoría que no había sido recibida antes por nuestro sistema legal. La Fiscalía en la práctica está sosteniendo que cuando tiene un caso casi completo o casi perfecto, casi listo para presentar la acusación, adquiere el derecho de anticipar un mandato de detención para asegurar su juicio. Lo hizo en Toledo, lo ha hecho en Humala también. El problema que esa teoría genera es que no tiene un aval claro de la Corte Suprema. No hay una sola sentencia, ni casatoria, ni un acuerdo plenario de la Suprema que confirme que, en efecto, cuando la Fiscalía tiene tal volumen de evidencia que está lista para acusar, puede pedir la detención. Sin embargo, la Fiscalía no ha hecho que esto debe ser así porque, además, estamos cautelando la libertad de una persona. Yo creo que hay una condición... Lo que protege la Constitución por encima de todas las cosas. Yo creo que hay una condición que la Fiscalía no ha cumplido. Y es que desde mi punto de vista, pero repito, falta una decisión de la Suprema que lo aclare, desde mi punto de vista, la Fiscalía adquiere el derecho para pedir una detención en el momento en que acusa. Es decir, si tengo un caso casi listo, pues entonces tengámoslo listo. Pero, y si el caso está preparado para juicio... Pero si es un caso de gran interés en el que se está involucrado un expresidente de la República y donde hay muchas investigaciones en torno a esto y empiezan a salir informaciones de las pruebas que podría tener la Fiscalía, el personaje en cuestión, en este caso Alejandro Toledo, se fuga. Pero por eso... Porque sabe que le van a meter una acusación pronto y van a pedir la detención. De acuerdo, de acuerdo.
pero lo que ocurre es que para investigar fugas e interferencias hay otros procedimientos. No funcionan las especulaciones teóricas. Entonces, si yo sé que alguien puede fugarse porque se está enterando de cómo avanza el caso que conduzco, Claro. pues le pido a un juez autorización para intervenir en su teléfono, seguirlo, videograbarlo, y en el momento en que un asistente suyo compra un ticket de avión, pues lo detengo. Y ahí tengo una evidencia de un peligro de fuga objetivo. En el momento que captura una conversación telefónica en la que empieza a manipular testigos o a coordinar sobornos, esa historia nos parece conocida, entonces lo detengo, porque está generando interferencias. Pero si no hago investigaciones directamente dirigidas a sorprender fugas en flagrancia, lo que me toca es acusarlo. Y cuando lo acuso, pedir la detención. De manera que, desde mi punto de vista, esta fisura, si queremos teórica, que se ha producido en el 2017 con fiscalías que piden y obtienen detenciones porque anuncian que están casi listas, tendría que haberse resuelto, por lo menos acelerando las acusaciones. Claro, bueno, ahora lo que va a pasar digamos, está en una instancia más alta incluso que la El Corte Tribunal Suprema, el Tribunal Constitucional, De hecho, y lo van a hacer pronto. de hecho, el año van a decidir sobre el habeas corpus de Humala de Humala y Nadine Heredia. Lo que Heredia. quieren los fujimoristas es que incluso ahí se siente un precedente para que no se dicte prisión preventiva en contra de posibles investigados afines Lo al que ocurre partido es que eso Fuerza no Popular. es un blanco-negro, ¿no? De hecho, yo esperaba que el año pasado sea la Corte Suprema la que en una sentencia de casación resolviera la cuestión Humala Heredia. Y yo esperaba que el año pasado, primero en julio, cuando se dictó la detención, luego hacia agosto o septiembre, cuando se vio la apelación, la Fiscalía presente esa acusación. Entonces, de alguna manera, el retraso en la acusación del caso Humala Heredia, que se anunció prácticamente listo en julio, ha producido que ahora sea el Constitucional el que vaya a mediar en un debate que puede tener efectos importantes. Pero ese es solo el primer problema con el caso Toledo. Hay otros todavía por comentar. Por favor, para cerrar. Sí, para cerrar. Lo último sobre el esto segundo problema fuerte. Nos gana el tiempo, ha sido muy interesante sí. conversar con usted, pero... Y recién comenzamos. El segundo problema duro en el caso Toledo, voy a ser muy corto en esto, tiene que ver con estas decisiones que ocurrieron en su caso y en el caso de los representantes de las consorciadas, por las que los tribunales imponen la forma sobre el fondo y le deniegan a las personas el derecho de apelar. Claro, la defensa de Toledo aduce que es lo mismo que pasó con los representantes de las consorciadas. Le niegan el derecho a apelar. Un error impide que la persona un error salga que libre. se debería subsanar y que se subsana en todas las legislaciones que discuten estos asuntos, salvo la nuestra. Eso es serio, pero atención, eso no afecta a la extradición. Porque la extradición... Es por el caso, no por la detención. Como la Suprema Claro, acaba de declarar, correcto. es porque está perseguido, no porque hubo un defecto formal que tendría que subsanarse de alguna Claro, manera. por eso la Sala de San Martín ya creo que ha aclarado ha puesto bastantes las cosas en su sitio y además nos ha explicado a todos claramente una decisión pública qué cosa es lo que tiene la Fiscalía en contra de Toledo. Y eso es muy importante. Muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido César Azabache, abogado penalista, explicando al detalle todo este proceso que hoy pesa sobre Alejandro Toledo y una extradición inminente. El presidente del Poder Judicial más o menos estima que en 6 meses debería estar en suelo peruano el expresidente Toledo. Gracias, César, por haber estado aquí. Un placer conversar contigo como siempre. A esta hora repasamos los titulares.